presentamos Libre Encuentro. Libre Encuentro, un programa destinado al análisis, discusión y propuesta de soluciones a la problemática nacional. Con nosotros, Libre Encuentro. Latinoamérica, con su década perdida y su inicio en el mundo de la democracia, sigue siendo motivo de grandes frustraciones y decepciones para sus ciudadanos, víctimas del fraude, la corrupción y la incapacidad. En medio de esa crisis permanente en que vive el continente, teniendo como costo principal sufrimiento humano, se ven lejanas luces al final del camino que tienen una sola razón de ser: la participación cada día más activa de algunos pueblos latinoamericanos. En Brasil, el pueblo destrona legalmente a su presidente por supuesta corrupción, abuso de poder e incapacidad. Este precedente histórico demuestra que el pueblo es el verdadero poder. En Perú, en contra del régimen de legalidad, pero con toda la autoridad que el poder popular confiere, el Ejecutivo cierra de facto el Congreso peruano por corrupción y manipulación. El presidente venezolano sigue bajo fuertes presiones que exigen su renuncia por las mismas razones de los anteriores. Cuando presidente o diputados de una nación pierden el respeto por su pueblo y de su pueblo y abusan de su dignidad, este tarda, pero nunca olvida y siempre cobra la factura. Guatemala no escapa de estar viviendo esta interminable transición democrática y ojalá algún día comprendamos que el único que la puede terminar y consolidar es el pueblo, participando activamente, exigiendo derechos y cumpliendo obligaciones. Esta noche tenemos con nosotros a tres relevantes personalidades de la vida nacional y, como todos, con su modo y su estilo, le ponen chispa a esta guerra por la vida que cada nuevo día emprenden 9 millones de guatemaltecos. La construcción de una verdadera democracia en Guatemala que garantice igualdad ante la ley y el respeto al Estado de Derecho y a los derechos individuales requiere de la participación de los guatemaltecos, tanto en el periodismo y en la política, como en cada actividad personal. Algunos de estos esfuerzos se realizan en la calle, en tanto que otros ayudan a formar opinión pública desde las páginas editoriales. Entre los políticos que alcanzan los titulares de la prensa está Rodolfo Rosales García Salas, cuyas cruzadas la han llevado desde el Palacio Nacional hasta el Congreso, pasando por otras partes. A Rosales García Salas se le recuerda plantado, bandera en mano, frente al Ministerio de Finanzas, y también se le recuerda recibiendo solo en la Plaza Central, recaudando firmas para pedir que sea disuelto el Congreso, para solicitar el enjuiciamiento del expresidente Cerezo. Ya una vez al instalarse frente al Legislativo, Rosales consiguió que los diputados se rebajaran el sueldo, pero su última cruzada de 9 días de huelga de hambre, encadenado a la puerta del Congreso, no fue tan exitosa. Sin embargo, Rosales continúa siendo un medio de expresión para los guatemaltecos inconformes con la forma en que se administra el país. De entre la prensa, una de las columnas más leídas de Prensa Libre es la de José Eduardo Zarco. ¿Quién sino él para llamar las cosas por su nombre? Porque ¿quién no recuerda el tema titulado "Que proceda el antejuicio contra el expresidente de Guatemala" y la polémica que desató después? Los artículos de Zarco, con su estilo característico, han servido para ir aclarando poco a poco las verdaderas características de la administración de la cosa pública. En medio de las voces del más allá y del más acá, entre lo que dice Serguey y la del día, temas como la oscura venta de Aviateca, el deterioro de Tikal y otras irresponsabilidades oficiales han sido conocidas y ventiladas en beneficio de la democracia. Desde otro punto de vista, la Real Academia, que publica sus artículos en Siglo XXI y Prensa Libre, es el canal de otra forma de expresión popular. En el Guadalajara,
Sus integrantes mantienen vivos temas como el agrarismo, el indigenismo y otros problemas guatemaltecos. Tanto en la política como en la prensa y en la viña del Señor hay de todo. Entonces, ¿qué ingredientes hacen falta para que tengamos una verdadera democracia? Hoy nos acompaña el licenciado José Eduardo Zarco Bolaños, subdirector de Prensa Libre; el señor Rodolfo Rosales García Sá, secretario general de Alianza Cívica; el periodista Marco Augusto Quiroa, miembro de la Real Academia; y el licenciado Dionisio Gutiérrez, presidente de Cámara de la Libre Empresa y director general de Libre Encuentro. Buenas noches y bienvenidos a Libre Encuentro. Licenciado Rosales, recientemente salió la última revista Crítica. En ella lo mencionan a usted como loco, redentor, mesías o político. Cuéntenos un poco de sus últimas actuaciones públicas y un poquito sobre el comentario de Crítica. En Guatemala hay una tradición política. De hecho, hay una clase política que es electorera, que es oportunista, que es demagoga y partidista. Nosotros hemos querido interpretar desde hace algunos años como una forma de un verdadero liderazgo político nacional los anhelos del pueblo de Guatemala de tener líderes en este país que representen sus verdaderos intereses, sus legítimas aspiraciones y sobre todo la búsqueda de una nueva esperanza, la destrucción de la frustración que ha producido que durante muchos años hemos sido gobernados, hemos sido empobrecidos, hemos sido burlados y lo más duro para este país, que se nos ha manoseado la dignidad a los guatemaltecos. En esa perspectiva, cuando tomamos la decisión de una participación política pública, estábamos conscientes que al abrir una brecha de un nuevo liderazgo atípico, no convencional, no el político del hotel de lujo, no el político de únicamente los boletines de prensa, no el político del escritorio cómodo, estábamos conscientes de que íbamos a ser incomprendidos, burlados, y tomamos la decisión personal de luchar por este pueblo que se encuentra en una de sus crisis más graves de la historia de Guatemala, no importando que se nos diga que estamos locos, que se nos diga que somos el llanero solitario, que se nos diga lo que se quiera decir. Esa crisis es la crisis de siempre. Recientemente usted llegó al Congreso Nacional y se crucificó con cadenas. Sí. El objetivo que buscaba, ¿cuál era? ¿La renuncia? Mire, vamos un poquito atrás. Nosotros hemos hecho muchas acciones, yo le llamo públicas de calle. Tal vez nosotros tuvimos una consulta antes de popular, pasar al tema que vamos a tener mucho tiempo para hacerlo. Sí. La razón por la que usted hace... Pidiendo la renuncia de los 116 diputados. Pero la razón por la que usted llegue y se crucifica en el Congreso con cadenas. Mire, yo creo que el grado de frustración de los guatemaltecos llegó ya al límite máximo, y yo creo que, y no somos anarquistas, pero yo creo que ya mucho hablar. Yo creo que el guatemalteco espera de sus líderes que actúen frontalmente. Entonces, la prensa juega un papel importantísimo en la época actual, en la denuncia, en la crítica acerba, franca, abierta de los desmanes del gobierno de la República, del Congreso de la República y del organismo judicial. Usted habló de políticos electoreros, sí. y realmente algo que usted sí hace es participa permanentemente. Claro que sí. Y obviamente creo que es conocido por todos la creciente notoriedad que ha ido agarrando. Vamos a pedirle tal vez al licenciado Zarco que nos cuente un poco para que entre a participar. Usted es muy conocido por la columna Temas, su participación en Prensa Libre, el periódico más importante en el país,
y se ha caracterizado por lo que decíamos al principio del programa en el reportaje, decir la verdad, no tener pelos en la lengua y ponerle a todo lo que escribe una chispa muy especial que hace que la gente lo busque y lo lea. ¿Por qué es así? Bueno, en primer lugar, empieza desde el nombre de la columna, pues si te das cuenta no es un nombre así que diga tema, sino que lo puse así porque yo creo que no debe, o sea, toda persona que escribe, menos, así lo veo yo, ha de ser muy frustrante escribir para que no lo lea nadie, pues. Entonces yo siempre he tratado de captar la atención de las personas desde que empecé a escribir. Creía que el hecho de que no ponerle la E ahí, de alguna forma hacía que la gente participara un poco al agregarle la E y decir esto dice temas. Es una cuestión que se utiliza mucho en psicología. Después, yo creo que hay tanto que tratar, hay tanto que hacer en Guatemala, pero eso que hay tanto que hacer lo tienen que hacer todos los guatemaltecos, no solamente una persona o un columnista o un político, sino lo que tenemos que hacer todo el pueblo. Entonces, precisamente por eso trato de sacar todo este tipo de ocurrencias, si querés, para que la gente se sienta más involucrada, se sienta más identificada. Aparte que nosotros, yo creo que la mayoría del pueblo, yo soy un comunicador, no soy un literato. Y entonces a mí me interesa que me lean los más, la mayor cantidad posible de personas. Y entonces que la gente al leer se identifique con esto. La gente es sencilla, la gente no es intelectual en Guatemala. No somos un país que precisamente se puede decir que cuya población es altamente intelectual. Somos un país en el que escasamente tenemos un 50-60% de alfabetismo, y creo que me estoy yendo alto. Entonces, y los que leen no son y esto sin menospreciar en lo más mínimo al lector. No quieren ponerse precisamente a estudiar, sino que se quieren informar, quieren saber qué está pasando. Y pues creo que entre más concreto seas para decirles una cosa y entre más lenguaje sencillo utilices, más vas a llegar a la gente. Una de sus columnas más controversiales fue esa famosa que también comentamos al principio, donde usted pedía que se enjuiciara al expresidente Cerezo. Todavía lo pido. Y todavía lo pide. ¿Qué lo motivó realmente el llegar a plantear eso en esa forma tan directa? Así, en pocas palabras, que creo que las personas, a mí no me gustan las injusticias como a ninguno, y creo que aquí en Guatemala es muy fácil venir y pues ahorita van a fusilar o querían fusilar, pero ahorita parece que le salió el amparo a este soldado, y no lo hacen con la gente que tiene más poder, pues, y eso es verdaderamente una injusticia muy grande. Y yo creo que se debe dar el ejemplo con los peces gordos, pues. En el caso del narcotráfico también siempre agarran a los que venden la coquita ahí poquitos y no agarran a los verdaderos narcotraficantes. Y pues lo mismo pasa con los que cometen los actos de corrupción, pues yo creo que el principal representante del gobierno es obviamente el presidente. Y si en un gobierno hay corrupción, entonces hay que pedirle cuentas al jefe de todos los que cometen los actos corruptos, pues. Y aparte que en el caso de Gateca es obviamente claro, lo hemos publicado en infinidad de veces, de que hubo corrupción a todas luces y fue de parte del expresidente Vinicio Cerezo. Entonces yo creo que él muy cómodamente, ahorita pues ni modo, goza de antejuicio, los diputados no lo quisieron, yo por eso estuve hasta cierto punto de acuerdo en la solicitud que hacía Rodolfo. Lo único que no comparto con Rodolfo es de que si se cerrara el Congreso, ¿qué se iba a hacer? Pues, ¿qué iba a pasar? O sea, vamos a entrar en la discusión, tal vez nada más invitamos al maestro Quiroga a que se integre a la discusión y que nos comente brevemente sobre también su estilo de participar, porque al final este programa va no solo a tratar, sino a invitar también a los guatemaltecos a que participen más activamente en todo este proceso en el que vive nuestro país. Ese estilo de escribir suyo, con esas caricaturas que tanto han gustado a los guatemaltecos, ¿de dónde viene? ¿Por qué sale así? ¿Qué objetivo busca? Bueno, antes que nada le quería decir, licenciado, que usted me presentó como periodista. Y me hizo un gran honor, pero no es cierto. Yo soy un humilde obrero de las letras. O sea que no tengo formación periodística ni pretendo. Realmente la Real Academia es un grupo literario. No es un grupo integrado por periodistas, sino que por escritores. Entonces, la Real Academia lo que pretende
es recrear el lenguaje popular, no solo en las columnas de periódicos, sino que también en los libros. La intención es llegar al pueblo, bueno, al pueblo, digamos, a los pocos que leen, con un lenguaje que aparentemente es el que hablan, pero no es así. Realmente hay una recreación de tipo literario. O sea, nosotros no manejamos, aparte de Marco Vinicio Mejía, creo que ninguno de los demás manejamos el periodismo como un arma de todos los días. Entonces, el estilo, entre comillas, el estilo lo que trata es eso, de reflejar, de decirle al pueblo las cosas en un lenguaje que aparentemente es el que habla. No somos políticos, además, ni nos interesa la política, porque nosotros entendemos que la política tiene sus mecanismos de tipo especial que nosotros tampoco manejamos, sino que simplemente nos interesa señalar las lacras sociales, los problemas de la sociedad, los vicios de la sociedad. Su motivación para participar es la crítica a todo lo que está mal y obviamente la propuesta para ir corrigiendo todos esos males. Hoy en día están de moda varios temas y esta semana han salido casi juntos y creo que es importante que se comenten en este programa. Hace ya varios meses, casi un año, el presidente Fujimori de Perú viene y le corta la cabeza al Congreso peruano, una medida tremendamente popular con el pueblo peruano, y hoy por hoy pues sigue en un proceso al que él quiere retornar a su país a la democracia y el pueblo sigue con él. Tenemos ahora el caso del presidente brasileño, donde el pueblo lo quita del poder con pura presión y participación popular de todo el pueblo brasileño, que fue realmente un precedente y un ejemplo histórico. Tenemos el caso del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, que sigue bajo mucha presión para que renuncie por acusaciones de actos de corrupción, manipulación, incapacidad, etc. En Guatemala estamos viviendo también algunos casos delicados, uno de ellos con el Procurador General de la Nación, algunos otros funcionarios de Estado que han salido por presiones, por tener problemas personales, y toda esa ventilación pública de los problemas personales de los funcionarios y los que se deben a su pueblo, pues en alguna manera creen ustedes que fortalece el proceso democrático o no, señor Rosales. Definitivamente. Yo creo que en América Latina, como en el mundo, está habiendo un proceso de revisión de los sistemas democráticos y no democráticos que ya no satisfacen los intereses genuinos de la población, que en última instancia es la razón de ser de todos los gobiernos. A mí me preocupa cuando los guatemaltecos creen que es imposible en Guatemala lograr la renuncia de los 116 diputados que ya no representan legítimamente a la población. En todas partes, a toda hora, los guatemaltecos hablan de un Congreso corrupto, de un Congreso demagógico, de un Congreso que no trabaja, de un Congreso que hace uso indebido de los privilegios. Nadie pensaba hace algunos años que el muro de Berlín, que la cortina de hierro en el este de Europa iba a derrumbarse, y se derrumbó como producto de la pobreza, de la miseria y del atraso que escondían esas paredes férreas. Licenciado Gutiérrez mencionaba el caso de Venezuela, de Perú y de Brasil. Los tres casos disímiles entre sí, con características muy especiales de cada país. Entonces, el pueblo de Guatemala, como en Venezuela, como en Perú, como en Brasil, incluso con muchas similitudes entre sí, está hastiado, está harto de la corrupción, de la demagogia, de la burla. Después de 5 años desastrosos, que ojalá la historia los borre, del gobierno de la democracia cristiana, hubo una nueva luz de esperanza en este país. Jorge Serrano Elías representaba la esperanza de muchos guatemaltecos por cambios radicales en esta nación que ya llegó al límite de espera para cambios dramáticos en cuanto a educación, extrema pobreza, enfermedad. Y a los 20 meses del gobierno de Jorge Serrano Elías, podemos pensar que el presidente de Guatemala
está fracasando rotundamente en cuanto a identificar el verdadero problema de este país, que es de un 86% de pobreza. Su principal cruzada ha sido en contra del Congreso, y yo entendía que pues, su objetivo ha sido la renuncia de los 116 diputados. ¿Qué opinaría de eso, licenciado Zarco? Yo lo que creo es de que en realidad aquí estamos viendo un desorden desde hace bastante tiempo. Desde el inicio del gobierno de la democracia cristiana, pues se ordenó. Yo me acuerdo que en época de Ríos Montt hubo orden, nos guste o no nos guste, incluso a nosotros los periodistas, pues. Pero sí hubo orden, pues estábamos, por lo menos teníamos más o menos una idea para dónde íbamos a ir. Pues se le dio el golpe a él, después viene la cuestión del inicio de la democracia. Y como te digo, yo en realidad me cuesta decir lo que voy a decir, pero lo acepto. Que yo no creo que haya democracia en Guatemala. Pues en primer lugar, no tenemos ni la más remota idea de lo que es democracia. O sea, democracia, se utiliza el término tan sencillamente y en realidad estamos tan alejados de lo que significa la palabra democracia. ¿Cómo puedes considerar vos que exista democracia en un país en el que las personas ni siquiera saben qué es la D, qué es la E, qué es la M y qué es las letras que componen la palabra democracia? Ya no vayamos a profundizar ni a filosofar en lo que significa esto. Entonces estamos perdidos, porque democracia supuestamente es el gobierno ejercido o la soberanía ejercida por el pueblo. Pero el pueblo está perdidísimo, no sabe ni qué está pasando. Simplemente saben que lo único que sabe el pueblo, si nos vamos a analizar verdaderamente qué es lo que está ocurriendo con ellos, es de que tienen más hambre, que se los está llevando el río, que se están muriendo y que hay guerra. Eso es lo que entiende el pueblo. O sea, si yo me pusiera a explicarte un análisis más profundo, no estaría hablando bajas porque no me entendería la gente, pues. La gente a la que me interesa a mí que le llegue el mensaje. El gobierno nos viene dando a tole con el dedo a todos. Los del Congreso simplemente llegan a inventar leyes que tampoco nadie va a leer, nunca se van a aplicar, porque tampoco se aplican las leyes, pues. Tenemos un organismo judicial que está hecho de desgracia también, en donde hay una corrupción espantosa. En el Congreso la gente llega nada más a ver qué salario van a tener el año entrante, cómo van a vivir y de qué manera critican a Rodolfo, pues, porque Rodolfo es el único que se atreve a decirles de que se vayan, que por favor renuncien. Jorge Serrano está perdidísimo dentro del palacio, man. O sea, él está enterado de unos datos que uno se los da el ejército, los que aquí, y esto también es grueso de decir, pero yo creo que aquí el ejército es el que sigue mandando, es el que le dice a Jorge Serrano qué es lo que tiene que hacer. Vivimos una guerra, vivimos en un estado de guerra. La verdad es de que yo podría resumirte el sistema de gobierno que vive en el Guatemala como una confusión en el que nadie sabe para dónde va. Una confusión desordenada. Tenemos que ir a un corte comercial y vamos a regresar en unos momentos con ustedes para seguir discutiendo sobre la realidad guatemalteca. Esta noche en Libre Encuentro, un análisis de la realidad guatemalteca. Maestro Quiroga, decíamos hace unos momentos que Guatemala vive en una confusión desordenada. ¿Qué debiéramos hacer para empezar a ordenarlos? Mire, yo como el tema que me plantearon era el futuro inmediato de Guatemala. Entonces yo dije, esto no es de análisis, sino que de clarividencia, que fue de adivinar. Entonces me eché mi vueltecita con el brujo a la boca del monte, a ver qué me decía. Entonces, ¿y qué cree que me dijo? Él me dijo, mire, me dijo, la situación de Guatemala en futuro inmediato, o es roja o es negra. A ver, le dije yo, platíquemela más despacio. Entonces me dijo, mire, me dijo, es roja, porque para el año 2000 va a estar la bandera roja con la olla y el martillo encima del Palacio Nacional. Entonces yo le dije, pero ¿cómo puede ser eso si eso ya no existe? Pues, eso cree usted, me dijo. Pero sí existe, me dijo. Porque fíjese, me dijo, que toda la vida nos han dicho que los países comunistas han vivido o vivieron
en la pobreza absoluta. Y aquí en Guatemala me dijo, hace 20 años, el 70% eran pobres. Hace 10, el 80% eran pobres. Hoy, el 90% son pobres. Para el año 2000, el 100% van a ser pobres. Entonces, obviamente, habrá una dictadura del proletariado. Y usted verá la bandera roja con la Gilbert de arriba. Bueno, le dije yo, esa es una opinión muy valedera para un brujo, pues, ¿verdad? Porque se trata de adivinar. Y como decía el señor Rosales, hace tantos meses o un año nadie sabía que la cortina de hierro se iba a caer, y etcétera, ¿verdad? Yo creo que el brujo está perdido en la historia. Yo creo que el problema de Guatemala es, y hoy en la mañana, en un foro similar a este, un periodista cuestionaba nuestra forma tal vez severa de criticar, y me decía, ¿por qué solo se critica? Y yo creo lo siguiente: si usted tiene una casa en mal estado, con las paredes que se caen, con el piso que se cae, con las bases que se caen, usted no puede construir sobre las bases de algo que no está bien. Entonces, no podemos construir la Guatemala que el pueblo de Guatemala espera, sino tenemos que tomar medidas drásticas y señalar a los que tienen la misión de responderle a este pueblo que confía en ellos. Óigase al presidente de la República, a los 116 diputados y a los miembros del organismo judicial. Entonces, el pueblo de Guatemala y nosotros, eso es lo que tratamos de identificar. ¿Qué es lo que piensa y quiere el pueblo de Guatemala? Y en el caso del Congreso, si usted me permite, en el caso del Congreso, el Congreso para el pueblo de Guatemala está terminado, está agotado. Les estoy hablando de un Congreso. Nosotros presentamos una conferencia de prensa en los últimos días, en donde nos llevó casi 10 minutos hacer brevemente los señalamientos tomados de la prensa nacional de todos los delitos y escándalos que se han dado en el Congreso de la República. Y en cualquier país ajeno al nuestro, cualquiera se le hubiera parado el pelo de ver los escándalos que han pasado en ese lugar. Entonces, ¿cómo podemos permanecer con un Congreso que ya no responde a los intereses del pueblo de Guatemala? Pero mira, lo que pasa es que te estás yendo por otro lado. Lo que dice él es de que yo sí que comparto con el maestro en el sentido, no lo de la bandera, pues eso es lo de menos. Lo que comparto es de que sí vamos a hacer el 100% de los guatemaltecos, vamos a ser pobres. Pues. Sí, vamos a porque si seguimos como vamos, ahorita estaba viendo datos y curiosamente, fíjate que UNICEF acaba de dar a conocer unos datos sobre los niños de Latinoamérica. Y dice que, por ejemplo, en Guatemala creo que andamos por 80 de cada 1000 se mueren por infecciones de ¿cómo se llama? De gastrointestinales. En Cuba, solo 14 de cada 1000. O sea, eso te puede dar una idea de que el comunismo no andaba tan perdido dentro de lo que ellos proponían. Había una serie pues te quitaban la libertad, pues eso es matarte. Pero sin embargo, pues te ofrecían la vida. Ahora, en cuanto a lo que vos decís de lo del Congreso, a mí lo único que yo sí estoy de acuerdo con el periodista con el que hablabas en la mañana es de que es cierto, viene a criticar que cierren el Congreso, que cierren el Palacio, y entonces ¿quién nos va a dirigir? No, es que nosotros hemos dado alternativas. Y yo quiero contarles algo, y esto no lo sabe el pueblo de Guatemala. Cuando nosotros estábamos en la huelga de hambre en el Congreso, llegaron diputados suplentes a manifestarnos que querían darle un golpe de Estado a los diputados. Titulares. A los diputados titulares. Y yo les digo una cosa, pero lo que pasa con nuestro pueblo, yo lo comprendo, tanta tradición de burla férrea, de dictaduras férreas, de corrupción férrea, que el guatemalteco de repente cree que es imposible lograr los cambios que ya se lograron en el Perú, que ya se lograron en Brasil el día de hoy, y que posiblemente se van a lograr en Venezuela y en otros países. Lo que pasa es que queremos a un enfermo grave como es Guatemala, con cáncer y casi paralizado, queremos estarle poniendo maquillajes y queremos estarle dando aspirinas. Si el Congreso de la República no sirve, quitémoslo, pongamos a los suplentes. Hubieron diputados suplentes que llegaron a decirme que estaban dispuestos incluso a llegar sin cobrar. Se sentaría un precedente histórico y este país sería admirado como un país que tiene dignidad,
como está sucediendo el día de hoy en Brasil. Yo creo que lo del Congreso hay que verlo un poquito más en profundidad. Ese purum es un poquito más grueso, siento yo. Porque, ¿qué es lo que sucede? Pues el Congreso es tan corrupto un poquito más que todos los congresos que ha habido durante los últimos 20, 30, 40 años. Pero es no cierto. por eso lo vamos a aguantar. Es cierto. Y todos lo hemos dicho, en la Real Academia los hemos puesto como camote a cada rato. Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo siento que también hay una campaña orquestada contra el Congreso. ¿Quién sabe por qué? Pues, para llevar el descrédito del Congreso al extremo, de tal manera que se justifique una medida como la del Perú. Yo intuyo, yo presiento que hay eso en el aire. Que está corriendo pisto, o influencias, o qué sé yo, abajo de agua, para atacar al Congreso todos los días. Para que alguien venga y pueda decir, ese Congreso corrupto hay que sacarlo, hay que quitarlo. Y entonces, ¿qué pasa con la democracia? Esa es la pregunta. Yo siento que el problema... ¿Pero cuál democracia? ¿No? Bueno, pues este intento, este remedio, esta caricatura de democracia, como vos quieras. Entonces yo siento que el problema habría que enfocarlo de otro ángulo. Yo siento que el problema es que el futuro de Guatemala tiene que ser la proyección del presente, pues. Y si el presente no está dando los satisfactores que el pueblo quiere, entonces el futuro ya sabemos cómo hacer, pues, negro. Y eso, para eso no se necesita ser brujo de la Boca del Monte, ni el brujo de Siguilán, ni de San Martín, Chile Verde, etc. Si me permitís, hay algo que es un poco aventurado decirlo, lo voy a decir. Vamos a pensar en voz alta. Suponete, en realidad, yo lo que creo es que se insiste mucho en la democracia. Pues, a mí, yo no creo ya en eso. La verdad es de que son tantas las decepciones que hemos vivido en torno a esta democracia y tanto sufrimiento que nos ha traído que no vale. Se pueden generar algún otro tipo de libertades. Lo que pasa es que yo lo que siento es de que aquí se trató de aplicar un sistema de gobierno copiado de otros países. O sea, sin tomar en cuenta que nosotros somos 27 etnias, tengo entendido, 24, 27, 22 etnias. Somos un pueblo en el que existen no sé cuántas lenguas y que no se entienden entre las unas y las otras, y ni se quieren, pues. Y suponete en mi caso, que soy periodista y que soy comunicador, no hablo ninguna de las lenguas que se hablan en mi país. Sin tomar en cuenta nuestro bajo nivel de alfabetización, sin tomar en cuenta nuestra pobreza, sin tomar en cuenta nuestra idiosincrasia, que por lo general lamentablemente tendemos a ser como que corruptos por excelencia, porque la corrupción se da a todos niveles, desde iniciativa privada, pasando por todas partes, llegando a la casa presidencial. Entonces, yo creo de que en realidad es demasiado difícil venir y proponer una solución como la que vos das. Vos estás diciendo que quiten a esos y pongan otros, es la misma cuestión. Yo creo que se tendría que como que estudiar de nuevo qué es lo que se tendría que hacer, como que si se pudiera, pues si fuera posible. Revisemos brevemente otra vez el caso brasileño. Por medios legales, no como el caso peruano, pero en el caso de Brasil con medios legales, el pueblo, bajo presión y participación popular, quitan al presidente del poder y va a ser sometido a juicio, y ahí yo creo que están echadas las cartas. El pueblo ya decidió. En todo caso, en Guatemala lo que habría que revisar es eso, si existen o no los mecanismos legales para que el pueblo se sienta motivado a participar y cambie el curso de las cosas, si van mal. Quiero decirle algo. En septiembre de 1991, y esto confrontó a mucha gente, pues, y tuvimos gente que llegó al Parque Central a decirnos esto es una incitación al golpe de Estado. Nosotros, viendo la crisis del Congreso, llamamos a la población a una consulta, pidiendo un referéndum que es un recurso constitucional. El término consulta popular aparece identificado en nuestra Constitución. Y 5.475 ciudadanos guatemaltecos llegaron voluntariamente al Parque Central, sin recursos, sin anuncios, voluntariamente, en un país en el que no hay participación por el temor, por la represión, por 10.000 problemas. Llegamos al Congreso de la República y la presidenta de ese entonces, la licenciada Catalina Soberanis,
en compañía del diputado Oliverio García Rodas, que estaba con ella ahí, recibió de parte mía y de una delegación de 15 o 18 miembros de la Alianza Cívica una petición formal acompañada de más de 5,000 firmas, que es lo que establece la Constitución, para que se procediera a una consulta popular sobre el futuro del Congreso de la República, legítimamente respaldado por más de 5,000 ciudadanos y de acuerdo a la Constitución. ¿Qué pasó? El Congreso, un Congreso que roba coches, que falsifica placas. Coches y carros también. Carros. Un Congreso que ha llegado. A mí la gente me dice, mire, es que el Congreso, los diputados tienen un cuero de este tamaño, pues. A mí me preocupa cómo los diputados son capaces de soportar todos los días en todos los medios de comunicación como este y todos. Se les dice corruptos, haraganes, ladrones. Es más, nosotros somos, si usted quiere, comedidos en nuestras expresiones. Y un diputado dijo, le dijeron, ¿a usted no le da vergüenza lo que le dicen de los diputados? Y respondió, me da vergüenza, pero la vergüenza pasa y el dinero se queda en casa. Entonces, ¿cómo podemos encontrar vías legítimas, constitucionales, muy formales para hacer los cambios? Usted hablaba del caso del Brasil. Ahí hay un Congreso que hoy en América Latina se yergue como un monumento enorme a la dignidad de un país enorme, el país más grande de la América Latina, con 150 millones de habitantes, que manda a su casa a un presidente que hace algunos años era el ídolo popular. ¿Por qué? Porque burló los intereses del pueblo brasileño. El maestro Quiroga mencionaba hace unos momentos que este Congreso es uno de los menos malos de los últimos 40 años. Menos malos. Yo pienso que igual. Y tal vez agarrando un poco esa idea que quiso poner sobre la mesa el maestro Quiroga, yo iba a preguntarles a ustedes, si hay que reconocer que en este Congreso hay algunos, diría yo varios, hay algunos menos malos diputados que sí están haciendo un esfuerzo por cambiar las cosas y haciendo un esfuerzo desde adentro. Incluso ya se pueden identificar bancadas que están actuando correctamente, que están formadas por guatemaltecos decentes, honestos, que quieren cambiar las cosas. Lo que pasa es que Guatemala tiene una telaraña de leyes y un sistema tan ineficiente, tan mal hecho, que cuesta mucho moverse adentro de él. Y hay que ir tanto a las raíces para empezar a resolverlo todo desde el principio, que el problema ya es muy grande. Yo no comparto su tesis de los diputados menos malos y los más malos. Le voy a decir por qué. Y eso es lo que piensa el pueblo de Guatemala. Yo fui a votar hace 22 meses por una planilla, y lo he dicho públicamente, voté y respaldé políticamente la planilla del Movimiento de Acción Solidaria Más. Y 2 días antes de las elecciones, y fue el caso patético de estas elecciones, yo le dije a mi esposa, voy a votar por los diputados del MAS. Y ella me dijo, pero si son todos desconocidos. Y yo le dije, voy a votar por ellos, precisamente porque son desconocidos. Y tengo la esperanza que esta gente sea diferente. Y quiero decirles a ustedes y a los televidentes que yo me siento sumamente defraudado, porque yo no fui a votar por diputados que en 5 años de funciones en el Congreso, en un pueblo que hoy se está muriendo de hambre, van a ganar más de 1 millón de quetzales porque tienen un sueldo mensual. Todos los diputados, no los más malos ni los menos buenos, todos los diputados ganan 17,450 quetzales mensuales, un sueldo que ofende la dignidad de los guatemaltecos. Y quiero decirle algo. Señor Rosales, usted pecó de ingenuo, pues, porque yo supongo que en un sistema democrático, semidemocrático o caricatura de democracia como es este, ¿cómo puede ir uno a votar por una persona que no conoce, pues? Si precisamente lo que tienen que venderle a uno es a un candidato, para que uno diga, ah, sí, voy a votar por él porque tiene tales y tales y tales virtudes o ventajas, pues, o menos defectos que el vecino. Y si nos vamos a eso, todo el pueblo pecó de ingenuo. Sí, mire, yo ejercí el derecho que tengo de votar por quien yo creí que era lo menos malos en esa oportunidad. Y ante la opción de la Unión del Centro Nacional, que para mí era terrible, yo voté por gente que no tenía una trayectoria política conocida y que yo creía que en alguna medida iba a ser una nueva generación de líderes, y ahí está que nos defraudó. Hoy están compartiendo sus curules en una terrible alianza con los que ellos
dijeron que habían sacado al país Más vale- y con quienes rechazaron. Más vale pícaro conocido que repícaro por conocer, pues. Bueno, pues esa es la triste realidad de la clase política que nos gobierna en el Congreso. Y por eso llegamos a medidas dramáticas. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la solución del Congreso si no es renovarlo completamente? Ellos van a el Congreso no es acceder, el problema, señor ellos González. van a acceder El problema a no cambios es el Congreso, internos. hermano, mira, El problema es el país. Ponete a ver, por ejemplo, el montón de gente que no sabe, volviendo a nuestros problemas, a nuestros reales problemas, gente que no sabe ni leer ni escribir, que va a votar, esa gente está más perdida que vos al ir a votar, porque ellos ni siquiera supieron ni qué estaba pasando, pues los llevaron a votar. El sistema ese democrático que dicen, ¿cómo va a ser posible que en un sistema democrático vengan y se agarren a las personas, se encaramen en un camión, se les dicen que van a votar y que van a votar por el que le da un taco, por el que le da un tamal? Eso es la verdad. Entonces, seamos realistas, esto no es democracia. Eso, empecemos por aceptar eso. Si querés, vos que estás en la política y querés cambiar el país, pues no podemos vivir en un país. Aquí la gente no toma, su decisión no es respetada ni tomada en cuenta de nadie. O sea, y menos la de la mayoría, la gente que está allá en el campo, la gente, los indígenas de nuestros países, que no hay muchos que no hablan en español, siquiera los que no tienen jamás acceso a ninguna parte. Yo me acuerdo que cuando decía yo reportajes me iba a meter a lugares donde ni siquiera, poblaciones de Guatemala que son gobernados por el actual presidente y fueron gobernados por los anteriores, que ni siquiera conocían que era una letrina, no digamos un inodoro, que no conocían que era una aspirina. Entonces, cuando vienen a decirnos aquí que van a aplicar la democracia en nuestro país, la verdad es de que es un insulto incluso al gran cerebro de los intelectuales de nuestro país, a los constituyentes, a los señores diputados, a los señores funcionarios. Ellos creen en realidad esa farsa o están dispuestos a seguir, a reconocer de que esta cosa no es una democracia, pues. Esto es una mentira. Tal vez esta discusión nos lleva a un descubrimiento que ya está más descubierto que a saber qué, y que ha sido muy descubierto en todas las tribunas donde se discuten los problemas nacionales, y es la ausencia de un proyecto nacional. Eso. Y tal vez en el último bloque de este programa vamos a pasar a discutir ese tema. Así que regresamos con ustedes en unos momentos. Análisis de la realidad guatemalteca esta noche en Libre Encuentro. Hablábamos hace unos momentos de la ausencia de un proyecto nacional, y eso no es ni más ni menos que exista un proyecto, el que vaya sacando del analfabetismo este país, que vaya resolviendo su problema de salud, que vaya desarrollando económicamente al país con un sistema económico bien claro, con reglas estables, confiables, definidas, un Estado de Derecho que realmente le dé la seguridad jurídica que esta nación necesita para poder desarrollarse en paz, con seguridad en su justicia, etcétera. Y que ese rompecabezas de cosas que todos conozcan claramente cómo son, qué son y hacia dónde llevan a este país, hagan lo que aquí todavía no se conoce, un proyecto nacional. ¿Existe o no existe en Guatemala un proyecto nacional? Le quisiera entrar. Mira, obviamente no existe. La respuesta es no existe. Yo creo que todo el origen de la confusión a la que nos referíamos anteriormente se empieza cuando, o sea, yo hago la comparación con una empresa, y llega un tipo y le dicen, bueno, vos vas a dirigir esta empresa, pues. La persona no puede ir sentarse y empezar a dirigir a lo loco, tiene que pues ver de qué se trata, cómo está, qué se puede hacer, y eso es, me imagino que esa comparación se puede hacer la extrapolación a la cuestión cuando viene y se crea la constituyente, que se iban a hacer una constitución y qué sé yo, para un país que empezaba a nacer, el resurgimiento de la democracia. Sin embargo, esta gente estaba perdida, pues, por muy intelectuales que se hayan considerado y que han de ser, pues, pero intelectuales perdidos, porque se pusieron a crear una receta para curar un país sin tomar en cuenta en verdad cuál era la real enfermedad. Se pusieron a crear una constitución para un país desarrollado, no para un país en el subdesarrollo en el que nosotros vivimos. Ahora, ¿el problema son las leyes o son los hombres? Son ambos, mano. Entonces, no se puede excluir. Yo no creo que se pueda excluir, pues. Tenemos tanto las leyes. Ese dichito de
es cuestión de hombres, no de leyes, y que eso es muy bonito, que lo utiliza mucho en el Congreso, y esos términos que utilizaba Vinicio, que la música de la democracia son puras charadas que nos vamos aprendiendo. Si nosotros nos podemos saber realísticamente lo que está pasando en el país, es de que lo que vos estabas señalando, pues la ausencia de un proyecto, pero precisamente porque en ningún momento nos hemos detenido a revisar en realidad qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que nosotros, los criollos que vivimos en Guatemala, que ese término ha salido de moda ahora, de nuevo que viene lo de los 500 años, seguimos viviendo como se vivía en época de la colonia, pues, y seguimos explotando, y esto es real. La ley del más fuerte. Exacto. Ahora y aparte, sí. aparte no solamente la ley del más fuerte, sino que también seguimos tratando, o sea, se siguen dando las diferencias sociales, pero bastante marcadas. Eso es real. A mí me da pena que esto por lo general lo vemos en programas gringos y programas extranjeros que nos vienen a decir cómo somos. Ellos hacen los análisis, a nosotros nos cae re mal, decimos que lo que pasa es que nos viven aquí. Pero es real, pues, es real, existen esa diferencia entre el criollo y el indígena todavía, es clarísima. Entonces, por lo menos que aceptemos esa realidad y en base a esa realidad empecemos a tratarle de dar el nivel de igualdad a todo ser humano, que supuestamente eso es lo que dice la Constitución de la República, eso es lo que inspira la... Cuando hemos hablado acá de el problema es de hombres y no leyes, es que creemos que la Constitución es un documento que si bien tiene problemas, si se cumpliera responsablemente lo que tenemos, este país ya hubiera cambiado. Lo que ha pasado es que aquí ha sido una selva donde ha funcionado la ley del más fuerte y el más pícaro y el más, etcétera. Pero es que también es por leyes mal aplicadas, creadas fuera del contexto de nuestra verdadera realidad. O sea, tenemos un sistema judicial que no funciona, que no hace que se cumpla la justicia. Exacto. Tenemos jueces venales, tenemos, no todos obviamente, algunos que están tratando de cambiar, pero están luchando en contra de la corriente. Tenemos una gran cantidad de diputados que solo van a ver cómo resuelven problemas personales, etcétera, etcétera. Se repite en todos los sectores, sector privado, sector público, sector prensa. En fin, es una crisis nacional de principios, de conceptos, de ética, y que hasta que no realmente hay una participación popular otra vez, y es el tema al que hay que insistirle mucho, que haya un pueblo que exija que se cumplan los derechos a los que tienen todo un pueblo y que cada quien cumpla con sus obligaciones, este país no va a empezar a cambiar. Señor Gutiérrez, yo creo que el problema fundamental de Guatemala, y el pueblo de Guatemala lo identifica, es un problema de liderazgo. Es un problema de liderazgo político que está funcionando en el país después de los 5 años de la ADC, desastrosos, y actualmente hay una clase política, y yo no creo, por lo menos con lo que decía el señor Quiroga, de una campaña de desprestigio. ¿Qué campaña de desprestigio? Si estos señores están desprestigiados. Pues alguien me decía, es que usted está desprestigiando al Congreso. No, si uno no puede desprestigiarlo, que ya está totalmente desprestigiado. Lo hacen muy bien solitos. Entonces, lo hacen muy bien ellos. Hay una situación real. Hay un divorcio completo entre lo que los políticos tradicionales creen que son las necesidades del pueblo de Guatemala y sus verdaderas necesidades. Es desastroso, y hablemos de cosas concretas, que el pueblo de Guatemala está gobernado por un presidente que está pensando, y esto es el Vox Populi, está pensando toda la vida en carreras de caballos, en si Panamá es de Centroamérica o no es de Centroamérica, en sus famosos viajes semanales o quincenales, en sus fincas. O sea, tenemos un presidente que no entiende la realidad de Guatemala. La realidad de Guatemala es simple, es de 86% de gente que está en la miseria, de más del 50% de gente que no sabe leer y escribir, y de un gran porcentaje de guatemaltecos que llegan todos los días a los centros de salud y los hospitales no funcionan. Tal vez para ser claros, es un problema de resultados. El problema de fondo es que este gobierno y en alguna medida el anterior encontraron un país ya deteriorado. Es obvio que el gobierno anterior ayudó muchísimo a deteriorarlo más, y ese 80 y pico % que se habla de pobreza se debe al gobierno anterior, que metió a este país en un proceso inflacionario que lo llevó a unos niveles de pobreza nunca vistos. Este gobierno lleva poco más de 1 año y medio en el poder, le quedan 3 años y medio, y tal vez mal haríamos en condenarlo ya como un fracaso, y lejos de eso, si este pueblo empezara a participar mucho más activamente dentro de esta pseudodemocracia que vivimos, posiblemente se ayudaría a cambiar el curso que puede que vaya mal, a pesar de muchos esfuerzos positivos que se dan. No es necesario ser adivino para pronosticar que este gobierno es un fracaso, pues, y será un fracaso. Por la sencilla razón que es un gobierno que entró sin programas, pues. ¿En dónde están los programas que exhibía el presidente en la televisión diciendo, aquí tengo yo lo que le he recomendado al presidente el otro?
¿Y en dónde? ¿Por qué no los pone en práctica? No tiene ni los programas ni la gente capaz, ni sabe qué está haciendo ahí. Entonces, es la problemática del país, no se va a resolver a base de ocurrencias, pues, que hoy se me ocurrió porque soy un genio. No, es de planificar, de programar y empezar desde abajo, pues. ¿Verdad? Claro, hay personas como el señor Rosales, muy respetables, que además hasta se abrogan la representación del pueblo, pues, porque tienen 5,000 firmas, ¿eso qué es? Pues, bueno, pero eso no es así, pues. Tiene que ser algo de un consenso, pues. No, ya sabemos que el gobierno no funciona. Nunca he creído que la democracia funcione así a la perfección, pero, pues, si los tres poderes se respetan y cumplen con sus funciones, y hay un consenso popular, general, de las cosas que deben hacerse. Pero ¿cómo vamos a conseguir ese consenso con el 60% de analfabetos, con el 60% de indígenas, que no se trata de integrarlos a la sociedad, por supuesto, occidental, que tienen su propia cosmovisión, que tienen sus propias costumbres, sus tradiciones? No vamos a decir, no, vamos a enseñar a todos los quichés a hablar español. Hay personas en este país, licenciado Gutiérrez, que todavía no saben quién es el presidente de la República. No uno, miles. Que no saben que existe división de poderes, que los llevan a la cárcel y no pueden defenderse porque no hablan castellano. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese gran proyecto nacional? Es muy complejo. Sí, yo creo que definitivamente lo que tenemos que hacer, lo que yo sugeriría, si a mí me tocara, imagínate, sería en primer lugar arrancar de cero, pues, y empezar a ver las cuestiones como son. Yo creo que la sugerencia de Rodolfo Rosales en cuanto al Congreso, yo creo que se podía extender a todo, pues, a los tres organismos, si en realidad vamos a ser justos, pues, porque en realidad en el Congreso yo comparto lo que tú dices, de que ahí hay un montón de gente también sana, pues, y hay gente buena y que te ve con buenos ojos a vos. En el Palacio también existen gentes buenas, pues. Hay que ayudarles a que desde adentro cambien las cosas. Mira, porque como no se trata tampoco de desarmar el asunto, sino que ahorita son ellos los que están ahí, pues. Yo no creo ni siquiera en una solución tipo color de melo aquí en Guatemala, pues, porque pues no se daría. Las condiciones no son, no hay ideales pueblo, para eso. Para comenzar, no hay un pueblo como el pueblo brasileño. No son ideales. Pero ¿Usted quisiera que las condiciones fueran ideales para que no son ideales porque allá tenemos un Congreso que yo decía que se yergue como un gigante de dignidad, pues. Y aquí, ¿cómo van a ser ideales cuando tenemos un Congreso que, estando el presidente de la República en el exterior, le aprueba sus viajes por un año sin consulta? Pero tal vez el comentario debiera ser que aquí no se han dado las condiciones para que eso deba suceder. Nosotros creemos algo. Hay componendas políticas, yo no sé hasta qué punto la oposición, porque supuestamente si dicen, a mí yo no estaba en Brasil ni conozco de cerca lo que ha ocurrido allá, pues porque allá no solamente fue el Congreso, acuérdate que fue el hermano el que lo denunció, imagínate ni qué clavos existen allá, o sea, a lo que voy es de que se podría hacer algo, que por lo menos los señores del gobierno, vos decís que les quedan 3 años y medio, que por lo menos abrieran los oídos y empezaran a escuchar lo que se dice no solo en programas como el tuyo, sino que lo que se dice en todos los medios de comunicación, lo que se dice en las calles, pero lamentablemente como que cuando entran todos, tanto al Congreso como entran al Palacio, se cierran, lo que ellos dicen es lo correcto y son la ley, pues, está como la canción aquella. Pero en realidad, mientras sigamos así, van a seguir pasando, porque yo cuando conocí a Jorge Serrano, que antes de que fuera presidente era un tipo espléndido, re buena gente, bien abierto, era de los que se metía a compartir con la gente en las champitas y en su campaña política era brutal, pues. Sin embargo, entra al Palacio y ya, lo mismo que le pasó a la señora de Cerezo, que decían de que cuando entró al Palacio ya no se dignaba a darle la mano a las señoronas aquellas de pobres que en una oportunidad le habían dado incluso palmadas en la espalda. Entonces es cuestión de perdida, ¿no? Licenciado Rosales, ¿usted va a ser candidato presidencial en 1995? En Guatemala se acostumbra que a esa pregunta la gente dice, mire, no, yo no quiero ser presidente. Yo creo que esa es una farsa. Nosotros no aspiramos a ser presidentes de este país. Nosotros vamos a llegar a gobernar este país y vamos a transformar esta nación. Y como decía el señor Quiroga,
que le molesta que nos abroguemos la representación del pueblo de Guatemala. Claro que quiero tener la representación del pueblo de Guatemala. Ese es el problema de los políticos de este país. Alguien me decía en la mañana, ¿por qué hablas de nuestro pueblo? Yo pienso que el pueblo de Guatemala es mi pueblo y por eso estoy aquí. Yo no estoy bromeando, pues nosotros estamos trabajando muy en serio y a mí me preocupa el futuro del pueblo de Guatemala y por eso estoy dispuesto a hacer el sacrificio que tenga que hacer, incluso permanecer 9 días y 9 noches en el Congreso, aguantando las inclemencias del tiempo, el hambre, la burla y las amenazas de diputados y de guardaespaldas enseñando sus armas. Si hay que cambiar a Guatemala para hacerlo. A mí no me molesta, señor Rosales, de que usted se abrogue la representación del pueblo. Yo simplemente sé sumar y sé restar, pues, ¿verdad? Bueno, aunque sé más multiplicar. Pero usted decía que es un literato, entonces, como literato es difícil que usted pueda interpretar los sentimientos del pueblo de Guatemala. Yo me codeo con ellos todos los días, pues. Mire, le voy a decir una cosa. Si habemos 10 millones de habitantes en este país, y viene un tipo y me dice, mire, yo tengo 1 millón de afiliados en mi partido, pues yo le digo, pues tiene el 10% de los ciudadanos, pues. Sí, si me dice, tengo 100,000, tiene el 1% de los ciudadanos. Y si me dice, tengo 10,000, tiene la 10ª parte del 1%, entonces yo le digo a ese señor, mire, usted no puede hablar en representación del pueblo de Guatemala, porque usted no es nadie, pues. No tiene a nadie atrás. Usted puede hablar por usted mismo. Eso pienso yo, pues, que es cosa de representatividad en la cosa política, ¿verdad? Licenciado Zarco, el pensamiento loco del día, así, en breves segundos. Hemos llegado al final. Ya me la puso difícil, pero el que sale mañana dice, es un poco rojo, dice que hay ciertas mujeres que comparan a los hombres con los chicharrones. Los que más les gustan son los que no tienen mucha grasa y son un poco duritos. Señores, quiero agradecerles su presencia esta noche en Libre Encuentro y con ustedes regresamos con un comentario final en unos momentos. En esta Guatemala de la confusión desorganizada, no será el brujo de Boca del Monte ni un llanero solitario quien componga las cosas y saque adelante a Guatemala. Es condición necesaria que seamos todos los guatemaltecos, siguiendo el ejemplo de valientes periodistas y políticos que, como los licenciados Rosales y Zarco y el maestro Quiroa, expresan una realidad nacional muy parecida al sentimiento generalizado de la población. La frustración que sentimos los guatemaltecos de ver que las cosas no cambian solo se puede terminar si dejamos de ver y empezamos a participar. El actual gobierno lleva 20 meses en el poder y debe estar allí 42 más. Y aunque sin proyecto y mucha improvisación, no podemos más que ayudarle, exigiendo a que haga las cosas bien. Guatemala no puede esperar más. Guatemala necesita un proyecto nacional de largo plazo, claro, conocido por todos, no necesariamente aceptado por todos, pero sí que cumpla con condiciones fundamentales como la honestidad, la responsabilidad y la capacidad. Mientras tanto, sigamos navegando en esta oscuridad, pero nunca dejemos de buscar la luz. Buenas noches y hasta nuestro próximo Libre Encuentro. Este fue Libre Encuentro, una presentación de Cámara de la Libre Empresa. Gracias por su atención.